¿Qué tal, estimados amigos de este espacio? Bueno, sea María nuestra Madre, como también conócete a ti mismo, con un servidor. Agradezco la invitación nuevamente de mi amiga Gaby Alujas, quien me ofrece ese espacio para poder compartir con ustedes temas sobre la vida de los santos, más que nada en clave de destacar sus virtudes, cómo nos pueden ilustrar mejor el Evangelio en nuestra vida. Y bueno, en este caso hablaremos de una santa mujer, la más santa de todas, la Santísima Virgen María, en su advocación de el refugio, Nuestra Señora del Refugio, como sabemos que es la efeméride, la festividad del día de hoy, 4 de julio. Bueno, primero vamos a hablar de tres aspectos o tres apartados. Primeramente, aunque lo voy a considerar también al final, quisiera hacer mención al aspecto o a esta advocación precisamente a la que nos referimos a María Santísima como refugio. Si recordamos, bueno, es una advocación muy bella, está tomada precisamente de las letanías que hacemos en el Santo Rosario, las letanías lauretanas, que son de alabanza, de reconocimiento a las virtudes, a pues los sucesos que ha tenido en la vida de la Santísima Virgen. Y bueno, el refugio a qué se refiere? A que precisamente su nombre lo dice, protege, ¿verdad? Congrega a los cristianos, los protege, les da su amparo, su protección y precisamente procura su salvación. De aquí que tomemos pues este tema como en ese sentido, ¿verdad? Que sea la Santísima Virgen nuestra protectora, sí, pero no solo quien nos resguarda del mal, sino que también hace lo imposible por procurarnos el bien mayor, nuestra salvación en Cristo. Es la intercesora número uno que tenemos en el cielo, la gran triunfadora del mal, del pecado, por eso en muchas imágenes la representamos, ¿verdad? No la adoramos, eso es muy importante, que nos quede claro, es una veneración por que ella es la Madre de Dios, nuestra intercesora ante el Padre y nuestra Madre también espiritual. Y decíamos entonces que en las imágenes la representamos como una mujer vestida de sol. Pensamos, por ejemplo, en la imagen que tengo aquí a mis espaldas, la Virgen de Guadalupe, nuestra advocación mexicana, que siempre viene representada, aunque ahí no se aprecia, con un vestido, ¿verdad? Estrellado por lo general, porque es la estrella de la mañana, como la recordamos también en el Rosario, y tiene una luna bajo sus pies, ¿no? O a veces viene representada pisoteando o una serpiente, porque la serpiente sabemos representa desde la revelación bíblica del Génesis el mal, ¿no? El demonio que trata de confundir al hombre para alejarlo de Dios, para hacer que pierda su dignidad como hijo de Dios y se pierda, se abandone en el pecado, en el mal. Pues la Virgen María, como la denominamos o la invocamos en las letanías, es el refugio de los pecadores, precisamente alguien que provee todo lo necesario para que estemos a salvo. No se va a cansar nunca la Santísima Virgen de interceder por nosotros, de darnos inclusive esos medios idóneos para que lleguemos a Dios, para que volvamos a Él una y otra vez, cuantas veces sea necesario, ya que a lo largo de la historia lo estaremos repasando a lo largo de más o menos esta media hora, 40 minutos, pues la Virgen ha estado insistentemente en la historia interviniendo a favor del ser humano, de sus hijos muy amados en Cristo, para llevarlos a Él. Y bueno, entonces decíamos que esta letanía es muy bella, esta advocación como refugio, porque no solamente, lo recalco, es protectora, sino también intercesora, procura nuestra salvación. No solamente nos resguarda del mal, si nos encomendamos a ella, sino que también nos procura aquellos bienes espirituales que necesitamos para llegar a Dios, para obtener nuestra salvación. Por tanto, hablamos de María como la procuradora, si lo queremos denominar así, de nuestra salvación, la principal de todas. Y veremos por qué. Primeramente quisiera entonces concentrarme en el contexto de la Santísima Virgen durante su vida terrenal, es decir, aquello que la Santísima Virgen sabemos que vivió, realizó como Madre de Dios, como Madre nuestra, en vida aquí en la tierra.
Hablamos, por tanto, de lo que se nos refiere de la Santísima Virgen María en las Sagradas Escrituras. Ante todo, tenemos pues la parte veterotestamentaria, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, donde se hacen algunas alusiones ya a la Madre de Dios. Por ahí veo un comentario que dice idólatras. Pues no, no somos ningunos idólatras los católicos. Lo quiero resaltar aprovechando el comentario, porque nosotros no adoramos las imágenes. Las imágenes nos sirven, así como nosotros, nuestra alma, ¿verdad? Está revestida, está conformada de manera sustancial en un cuerpo. El cuerpo expresa el alma, es el lenguaje del alma. Y como se manifiesta es un símbolo muy rico. Pues de la misma manera las imágenes, ¿verdad? De ahí que la misma tilma que tenemos en el Tepeyac de Guadalupe, pues refleja hasta qué punto Dios nos ama, hasta qué punto se hace visible y presente. Entonces, por tanto, es una veneración, es un recordarnos a través de una imagen, de una manera visual, que Dios está siempre presente en nuestra vida. ¿Sí? No es que le rindamos culto a los ídolos. Bueno, lo aclaro por si hubiera por ahí alguna confusión. De entonces nos vamos a adentrar en considerar a la Virgen María en las Escrituras. Gracias también por los comentarios de mi amiga Gaby Alujas. Bueno, estamos ahí al pendiente para cualquier cosa. María es referida también por el profeta Isaías, ¿sí? Por el profeta Zacarías, me parece, si no estoy equivocado, en el Antiguo Testamento, donde se nos habla ya de la espera, de esa expectación que había en el pueblo de Israel por la venida del Mesías, del Salvador. He aquí, dice Isaías, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Y le pondrán por nombre Emanuel. Entonces, una virgen destaca el papel fundamental que va a tener esta persona, la Virgen María, en la redención, en esa misión mesiánica. Bueno, tenemos ya más directamente, por supuesto, alusiones a María en las Sagradas Escrituras. El Evangelio de Mateo, que se cree, se sostiene, es de los primeros evangelios en ser escrito y publicado, más o menos entre el año 50 y 60, según los historiadores de la época, pues nos da algunos datos, ¿verdad?, de María y su papel en la historia de nuestra salvación, como esa procuradora, lo decimos, quien procura todos los bienes a su alcance para nuestra salvación. Y tenemos esos pasajes, bueno, el del nacimiento de Cristo, porque Mateo no se concentra o no refiere el aspecto o el momento de la anunciación, como si lo hace Lucas, pero tenemos que María pues es concebida sin pecado original, recibe esa misión de Dios de una manera indirecta, claro que sí, lo expresa Mateo, al decir que pues era una virgen y que fue escogida por Dios para ser la madre del Salvador. Y además nos dice que pues estaba prometida ya con José, pero antes de que vivieran juntos, ¿verdad? Sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. ¿Qué nos dice esto de la Santísima Virgen? Bueno, habla también del papel de José, que no quiso repudiarla, a pesar de pues las sospechas humanamente comprensibles que se pudieron suscitar en él, porque su esposa, su prometida, no, estaba ya embarazada. María nos habla aquí de una función que tiene la Santísima Virgen como aquella que pues revela esa esperanza de los pueblos, en ella se realiza la promesa, y ya en Lucas sí tenemos varias, bueno, Lucas y Juan mencionó lo que es justo. En Lucas tenemos varios pasajes. Primero la Anunciación, cuando recibe esa encomienda de Dios, esa pregunta, ¿sí? Porque Dios no le impone su voluntad a María, Dios le propone, Dios siempre nos propone. Acuérdense que estamos creados con voluntad libre y pues espera Dios de nosotros que lo busquemos, que lo amemos con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia y voluntad, con nuestra propia decisión. ¿Sí? Dios no nos impone nada. Y lo mismo a la Santísima Virgen, aunque había sido ya preservada sin pecado desde el momento de su concepción, según nos lo dice el dogma, promulgado en 1854, así lo creemos los católicos, y así también se nos ha sido evidenciado a lo largo de la historia, lo veremos en las apariciones. María es preservada en virtud de los méritos de Cristo del pecado, y va a albergar al Mesías, al Salvador. Y entonces vemos una actitud de María, primero, pues un tanto, podríamos decir, dudosa o inquieta, porque no comprende del todo el mensaje de Dios. Se le hace imponente, se le hace inconmensurable, y ella se siente indigna, de algún momento se puede sentir como avasallada porque dice, yo no conozco varón, ¿verdad? No he tenido pues, relación con ningún hombre todavía.
estoy prometida o estoy desposada con José, pero pues no hemos vivido juntos. Entonces, ¿qué pasa ahí? María tiene como humanamente, ¿verdad? Nosotros se despierta a veces ante las misiones que Dios nos encomienda o los caminos que nos va señalando en nuestra vida, inquietudes, incertidumbres, porque nos cuesta comprender desde la sola razón cómo un Dios tan grande, ¿verdad? Va a poder obrar cosas buenas en nosotros o va a podernos sacar de una situación, de un problema. Tratemos de ponernos un poquito en los zapatos, ¿verdad? En la situación de María y veamos hacia dónde también nos puede llevar su enseñanza, su testimonio. Tenemos después ese momento del Fiat, grandioso. Por ahí hay una pintura, inclusive un poema, que realza, exalta este momento donde dice que todas, no recuerdo exactamente el autor, se me va un poquito ahorita de la memoria, que dice todas las criaturas celestiales, las potestades, las dominaciones, estaban ahí esperando ese sí, ese fiat de María. Si alguien lo tiene por ahí el nombre, me lo recuerda, es de agradecerse. Porque toda la creación entera, vamos a decir, para acabar pronto, estaba a la espera de esa respuesta tan trascendental de un ser humano, de María, que había sido escogida, preservada del pecado, había sido seleccionada por Dios para recibir esa misión tan importante, ser la madre del Señor. Y podía haber dicho que no, fíjense qué fuerte, qué importante considerar esto. María en su libertad pudo haber tenido miedo, pudo haber, como ya decíamos, tenido incertidumbres, zozobras, pero de alguna manera ya sabía de esa esperanza, de esa expectación que había sobre el Mesías. Ella también lo esperaba. Y qué actitud, qué valentía también el hecho de María como una procuradora de la salvación, pues ponerse dócilmente como instrumento en las manos de Dios. Pensemos nosotros cuántas veces nos asaltan dudas, temores, eh, pues sí, inclusive nos rebelamos ante una prueba, ante una situación que no comprendemos humanamente, y qué fácil es desentendernos, evadir la situación, ¿verdad? Y Dios nos va buscando, nos va dando ocasiones y nosotros a veces no entendemos. Pero María nos enseña precisamente a ver más allá y lo pone de manifiesto precisamente en su actitud de salir, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, salir de sí misma para ir al encuentro de los necesitados. En este caso de su prima Isabel, que como le anuncia el ángel, está por dar a luz, ¿verdad? Ya estaba de 6 meses esperando al precursor, a Juan el Bautista. Pues María no se queda simplemente en su estatus, ¿verdad? De Madre de Dios, no deja como que de sí eh, estar simplemente ensimismada, estar como en una actitud de, bueno, pues a mí se me debe todo, todos los honores, toda la gloria. En mí viene a converger, viene a darse en plenitud la promesa de la salvación de un Mesías, porque yo soy esa virgen, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra misión, en nuestro apostolado, en nuestra vida diaria también, nos creemos indispensables, ¿verdad? Que todo se nos debe, que el mundo debe de alguna manera girar a nuestro alrededor, o nos sentimos así como el ombligo del universo, ¿verdad? En cambio, María nos enseña que a pesar de ser ella la que tuvo la misión más alta, no se compara ni con el más rico del universo, ni Bill Gates, ¿verdad? Ni el que tenga, o Carlos Slim, o quien sea, en bienes materiales, ni quizá el que tenga más fama, más éxito, más renombre. Todas las misiones que podamos nosotros admirar o, o considerar se quedan cortas comparada con la que recibe nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen, porque es un hito en la historia, es un parteaguas en la historia de la salvación tan profundo que pues genera toda una revolución, ¿verdad? Todo un cambio a partir de que Dios se encarna, viene a nuestra historia, a nuestro tiempo, a nuestro espacio y transforma, trastoca y renueva nuestra naturaleza caída. Tenemos ese pasaje, por tanto, de la visitación, donde María sale de sí misma, ¿verdad? Eh, de su estatus, de su zona de confort, para servir, para asistir, porque se sabe llena de gracia, se sabe la elegida, y no se jacta de ello, sino al contrario, pues sí lo proclama con mucho orgullo, ¿verdad? En ese canto precioso, maravilloso del Magnificat, pero no se queda ahí, no se queda como en la teoría o en la alabanza, en la exaltación, sino dice, ¿qué me compete a mí, ¿verdad? En calidad de ser la madre, la portadora del Salvador, el primer sagrario en la tierra, así lo dicen también los teólogos, los mariólogos, porque fue la que llevó a Cristo antes de que se nos diera, se nos entregara en la Eucaristía. Qué fácil podría ser para María, pudo haber sido el quedarse
pues así, ¿verdad? Como podríamos decir, atenida a que todo se le diera. Y no, no la tuvo fácil. Incluso María no comprendió muchas cosas que después iban a venir. Cómo iban a ser el niño Jesús, ¿verdad? Que iba a ser señalado, que iba a ser criticado, tachado inclusive de loco. Tenemos ahí los testimonios en el Evangelio. Humanamente qué difícil fue. Pero bueno, vamos a los momentos clave en los que María procura, en calidad, ¿verdad?, de refugio de Nuestra Señora del Refugio, refugio de los pecadores, nuestra salvación. La visitación, por tanto, atiende a nuestras necesidades ya desde ese primer momento. Busca lo mejor para nosotros. ¿Sí? No se desentiende de nuestras preocupaciones, de nuestras necesidades. Después, y lo veremos también replicado o hecho acto en las diferentes situaciones a lo largo de la historia. Tenemos un segundo momento por hablar de María a la luz de los evangelios. En las bodas de Cana, lo que nos relata San Juan Evangelista en el capítulo 2, ¿verdad? Ese momento cuando pues se ven en aprietos los novios y los mismos sirvientes de la boda porque se les ha agotado el vino, ¿verdad? Ya conocemos la historia, me remito simplemente al suceso en que María interviene. María está atenta, no se queda simplemente en una actitud de espectadora ante las situaciones, ¿verdad? O de, bueno, pues a mí me invitan, voy a disfrutar, ¿verdad? Qué fácil es a veces, pues yo soy parte nada más como del séquito o de los invitados y no me voy a detener mucho a pensar en que, uy, tienen un problema o a ver cómo lo solucionamos. ¿Cuántas veces en nuestra vida omitimos, ¿verdad? La manera de, la forma de ayudar a los demás por estar en nosotros mismos y pensar simplemente en nuestra comodidad o en no irme a meter en problemas, ¿verdad? Porque me van a señalar, me van a decir. María, cero respetos humanos, supo prescindir de lo que eran las vanidades, de esa situación como de qué dirán, para siempre ponerse en marcha, siempre ponerse en acto y estar continuamente buscando el bien de los demás. Tenemos ese momento en que María, fíjense qué interesante es aquí para las mujeres, ahora que se habla mucho de empoderamiento, de la independencia, una sana independencia también de la mujer, porque ciertamente en la historia ha habido mucho abuso, mucha opresión, claro que sí, pero manteniendo un equilibrio, una virtud, ¿verdad? María nos enseña precisamente, les enseña también a las mujeres a tener esa virtud, esa sana determinación, autodeterminación, inclusive influencia en su hijo, porque sabemos que Jesús no estaba preparado, o al menos no por sí mismo no tenía la intención de realizar ninguna obra, ninguna manifestación o prodigio en esa boda. Tanto es así que le dice, cuando María le externa la situación de los novios que no tienen vino, Jesús dice, pues bueno, a ti y a mí qué, mujer, todavía no llega mi hora, o sea, como que no es el momento, ¿verdad? Pero Jesús sabe intuitivamente eh, entender la preocupación de María ya en calidad de corredentora, de nuestra Madre del Cielo, de intercesora principal. ¿Por qué? Porque ve esa necesidad y sabe Jesús que si bien para él a lo mejor no era el momento, hay una necesidad que lo llama y eso se lo hace ver la Santísima Virgen María. Las mujeres, por tanto, tienen aquí un gran estandarte, un gran paradigma o estereotipo en clave positiva de cómo salir al paso de las necesidades, cómo ser emprendedoras, tomar la iniciativa, ¿verdad? No quedarse simplemente en calidad de espectadoras de una situación o en clave de crítica, estar señalando situaciones y no hacer nada, ¿verdad? No, sino tomar un protagonismo muy activo. Pues María, inclusive aquí nos habla de esa determinación que tiene al procurar nuestra salvación. Pongámonos en los zapatos de esos novios. Nos puede faltar ese vino que en clave ya un poquito interpretativa o hermenéutica podría representar el vino de la alegría, el vino de la esperanza, no sé, alguna gracia por ahí que requiramos a nivel personal, familiar, ¿verdad? Nos puede faltar a lo mejor el amor en las relaciones, está ya muy desgastada una situación familiar o personal, interpersonal, y necesitamos ahí meterle, ¿verdad? Un poquito de ganas, de entusiasmo. María es aquella que detecta esas necesidades. Por eso también la invocamos, aunque me salte un poquito del rubro, como reina de las familias, aquella que está a la cabeza, que debe estar al frente de una familia para ver las necesidades, para interceder y procurarnos lo que hace falta. Aquí se va a través de estos pasajes delucidando esa misión, esa cualidad de María como intercesora, como refugio, como reina, ¿verdad? Aquella que también sabe
decidir, sabe determinar e instar a la acción. Insta a su hijo, fíjense qué fuerte, a la acción. ¿Sí? Le dice, no tienen vino, además, hagan lo que Él les diga. O sea, Jesucristo como que, entendámoslo así, se quiso como que hacer a un lado, decir, bueno, no es mi momento, ¿verdad? Ahorita yo vengo como que a descansar y sin embargo María le dice, no, interviene porque es necesario. Y Jesucristo no desoye, no se desentiende o evade la situación, sino que sabe atender. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Jesucristo siempre hace caso a, nuestra, a nuestras necesidades porque tenemos también una gran intercesora, que es la Santísima Virgen. Bueno, otro pasaje lo tenemos en la cruz, ¿verdad? Sobre todo también es del Evangelio de Juan, donde se nos refiere cómo María está ahí al pie. Dice el término en latín, fíjense qué bonito, Stabat Mater Dolorosa, como también reza ese canto, ese paso de Semana Santa. Stabat quiere decir en latín estaba de pie, ¿sí? No simplemente un estar ahí presente porque le tocó, porque pues era la madre de Jesús, tenía que dar como que la cara. No, o sea, no estaba meramente de una manera circunstancial, sino con toda su conciencia, que ya habíamos explicado, ¿verdad? Que conciencia era estar entendiendo la situación a fondo, viviéndola, ¿sí? Y estaba ahí literalmente la Santísima Virgen unida de una manera profunda, de una manera dolorosa también con su hijo. Estaba muy presente, por tanto, y de pie, o sea, es decir, firme. Eso quiere decir estaba, no simplemente como que triste, desbordada por aquella situación, por aquella tragedia de la crucifixión, ¿sí? O inclusive en su mismo dolor y en su comprensión de por qué le estaban haciendo eso a su hijo. No, no estaba como que resignada o muy adolorida. Claro que lo estaba, pero ante todo firme, al pie de la cruz, al pie del cañón, como diríamos con su hijo. ¿Y eso de qué nos habla? Que María siempre va a estar al frente de nuestras situaciones, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar solos. Qué bonitas imágenes aquellas que, por ejemplo, nos refiere, bueno, están tomadas de una versión de Ana Catalina Emmerich, ¿verdad? Esa persona que tuvo revelaciones privadas sobre la pasión, que en las cuales se basó también, si lo saben, la película, aquella producción cinematográfica de la Pasión de Cristo, de Mel Gibson, donde nos presenta una Virgen María muy madura, por cierto, ¿verdad? Muy entrona a la situación, muy de mucho carácter y a la vez con mucho dolor, pero serena, o sea, sabía que Cristo tenía que pasar por eso y que le puede, le duele y le da un gran dolor en su corazón, pero no cede, María no tira la toalla, no se echa simplemente en llanto, no da ahí un espectáculo, ¿verdad? O no se pone a criticar, a señalar, a decir, les va a cargar el payaso, ¿verdad? O les va a ir como en feria por lo que le están haciendo a mi hijo, no se dan cuenta, pudo haber empezado a imprecarles, ¿verdad? A señalarles y María sabe tomar una actitud no del todo estoica porque sí le dolía, pero sabía en qué momento y cómo vivir al lado de su hijo la situación de la cruz del sufrimiento. Bueno, y además ahí es cuando recibe esa misión tan grande como madre de nosotros, sus hijos espirituales, a partir o en la persona del apóstol Juan, cuando Jesús le dice, ¿verdad? He aquí a tu madre y mujer, he ahí a tu hijo. Y desde aquel momento, dice el mismo discípulo, el evangelista, el discípulo la recibió en su casa. ¿De qué nos habla esto? Que María no solo estaba al frente, sino que también acoge a los más vulnerables, a los más débiles. Y eso que Juan pues había tenido la valentía de estar ahí. Pero yo creo que también Juan se inspiró muchísimo, no sé si lo hemos pensado así, en el valor que tuvo la Santísima Virgen. Que buen testimonio, ¿verdad? Saber que la misma madre estaba ahí y que guardaba silencio, no, no, no replicaba, no hacía un espectáculo, estaba consciente, viviendo una a una con Jesucristo su dolor, por eso de ahí que se hable de los 7 dolores de la Santísima Virgen, ¿verdad? O las 7 palabras, que ella pues también tenía un eco de eso en su corazón, porque las iba viviendo, era en ese sentido también corredentora, porque vivió junto con su hijo la pasión y recibe esa encomienda de ser la madre, ¿sí? De sus hijos, de los hijos de Dios. Qué bonito es esta misión, esta dimensión de la Santísima Virgen en cuanto protectora y procuradora de nuestra salvación. De ahí que después se diera la tarea, ¿verdad?, de ser una mujer referente en la comunidad cristiana. Se nos dice en los Hechos de los Apóstoles que estaba junto con los apóstoles en oración,
alentándolos, ¿verdad? Siempre con ellos, siempre a un lado. Stabat Mater, o sea, ya no solo la Madre de Cristo junto a su Hijo al pie de la cruz firme ante el dolor, ante la pasión, sino en las vicisitudes, en las problemáticas que tenían los apóstoles. No fue fácil. Vamos a entrar a un segundo aspecto, que es ahora sí el recorrido histórico de manera un tanto somera, no tan eh, detallada como quisiéramos por el tiempo, pero sí como María fue procurando, fue intercediendo por sus hijos en sus vicisitudes a lo largo de la historia. Todos sus hijos, los seres humanos, hablando primeramente, como ya lo veníamos diciendo, de los apóstoles. En el Pilar, esa preciosa advocación del Pilar, que está en Zaragoza, España, es una pues de las primeras, quizá la primera de hecho, advocación a María o la manera en que se le ha recordado por su intercesión. Y es en esa basílica de Nuestra Señora del Pilar en España, en la ciudad de Zaragoza, donde precisamente es un pilar porque se dice, se cuenta en la tradición cristiana que el apóstol Santiago ya estaba, ya se encontraba en esas tierras evangelizando, llevando el mensaje de Cristo a los paganos en esa época que vivían, eran pues ciudadanos romanos porque vivían, habitaban lo que era entonces el Imperio Romano, ¿verdad? En la península ibérica y pues eran duros de cabeza, se creía y hasta ahora a veces lo constatamos, ¿verdad? Que los españoles a veces son un tanto difíciles, pero no, son muy buenas personas también. Sin embargo, pues Santiago se topó con una resistencia al evangelio, al mensaje, y ya quería tirar la toalla, ya no hallaba qué hacer, no hallaba la puerta, se sentía sobrepasado por esa situación, sin fuerzas, desgastado y pues entonces es cuando María, que todavía según lo que se nos ha relatado y según lo que está en la tradición cristiana, pues todavía María no ascendía al cielo, no era asunta al cielo, perdón. Todavía ella vivía en la tierra, pero ya acompañaba esa primera comunidad cristiana de los apóstoles, de los misioneros que iban por el mundo llevando el mensaje de Cristo y testimoniándolo también con su vida, con su sangre. María suscita en Santiago, en el apóstol, una esperanza. Por eso se le aparece ahí a los límites del río, de ese río Ebro, que es el más grande del país, de España, le da ese empuje, ese ánimo, los sacude, ¿verdad? Un poquito en su tristeza, en su resignación y le dice ánimo, adelante. Por eso se le llama el pilar, porque es una columna, una base que sostiene la evangelización. Qué interesante. Luego esas vocaciones quiero compartir también a nuestros radioescuchas, o iba a decir los que nos están siguiendo en esta transmisión, perdón, los que están allá en Guadalajara, un saludo grande a todos los tapatíos, queridos amigos, los que tienen también muy cerca ahí la Virgen de Nuestra Señora de Zapopan, que viene siendo la traslación de la Virgen del Pilar, precisamente esa devoción que ya había ya en España, se traslada, se lleva a cabo acá en México. No sé si lo sabíamos, es la misma Virgen. Sí, bueno, es la misma Virgen, la Santísima Virgen, que bajo diversas advocaciones, diversos modos, manifestaciones también culturales muy ricas, se va expresando, se va haciendo conocer, pero no ella misma, sino el mensaje de su hijo a lo largo de la historia. Tenemos después otro momento que es otro enclave de la intercesión de María como la procuradora de nuestra salvación en Covadonga, España también, pero eso ya no en la meseta, sino en las montes, las montañas allá de Asturias, donde tiene lugar lo que se denominaba la Reconquista Española. Bueno, cuando los musulmanes invaden España en el año 711, las hordas, las oleadas del sur de África que se apoderan de la península, pues los cristianos se ven obligados a recluirse, a replegarse y a huir al norte, a las montañas, donde no podían llegar, ¿verdad? Los musulmanes, o donde les era más fácil combatirlos a los cristianos. Entonces ellos se repliegan al norte, en las montañas, y es ahí, en una zona que se llama, por el nombre de la Virgen Covadonga, pues reciben esa fuerza, don Pelayo, que es el líder, el rey de cristianos en el norte, pues recibe también noticias de la aparición de María en las montañas, en una cueva, en una especie de gruta, ¿sí? Lo ven unos pastores, y pues con un mensaje muy especial, que era precisamente mover a los cristianos a recuperar las tierras que se habían perdido, ¿sí? Porque habían invadido los musulmanes. Entonces María propicia con mucha audacia
esa labor de reconquista, que así se llamó, y que duró varios siglos, lo que permitió también después, bueno, la expulsión de los musulmanes de España, ya definitivamente en el año 1492, año en que coincidía con las expediciones en América, lo que da lugar también a la colonización española. O sea que eso también, si lo vemos en clave providencial, pues la Virgen ya iba preparando el camino para que hubiera una reevangelización. Aunque España ya había sido cristiana desde el siglo primero de nuestra era hasta el siglo octavo, luego viene la irrupción de los musulmanes y es cuando se ven en dificultad los cristianos, se ven amenazados, ¿sí? Y necesitan alguien que los motive a volver, ¿verdad? Y la Santísima Virgen, como esa paladina, esa heraldo, ¿verdad? Del Evangelio, pues no se queda atrás. Aquí hablamos, bueno, si del pilar decíamos es la Virgen que nos procura esos medios para nuestra salvación, como es el de la perseverancia, podría considerarse una virtud, ¿verdad? Un valor, pues es un medio, un medio para nuestra salvación, la constancia en la virtud, en la evangelización. Asimismo, en Covadonga vemos ahora pues esa labor de reevangelización. Bueno, tenemos ahora Guadalupe. Guadalupe es un momento importante para nosotros mexicanos porque traza un parteaguas entre el México prehispánico, o bueno, más decir Mesoamérica, porque todavía no era ni siquiera México, ¿sí? Los pueblos aztecas, los pueblos mayas, que conformaban estos territorios, pero que no tenían una unidad ni una identidad definida como pueblo. Se hacían la guerra unos a otros, ¿no? A Cortés también lo apoyaron los tlaxcaltecas para aliarse en contra de Moctezuma, ¿verdad? Del emperador de los aztecas. Entonces había ahí mucha división también en los mismos indígenas. Luego vienen los españoles, los colonizadores, a los que se veía como invasores. ¿Y qué pasa? Se genera una situación de conflicto. ¿Por qué? Porque parecía que ellos venían a imponer, y así se ha creído, dicho sea de paso, por la leyenda negra inglesa, que nos ha vendido y le ha vendido a muchos la versión de que España fue como castrante, o sea, que impuso la religión y que no respetó las costumbres de los pueblos indígenas, de los nativos, y que arrasó. No es cierto, eso más bien lo hicieron los ingleses en la parte de Norteamérica, donde sí hubo eh, una matazón, de verdad, una, un desplome, pisotearon a los indios pieles rojas y no quedó nada de su cultura, por eso Estados Unidos no conserva mucho de sus raíces indígenas, ¿no? Son algunos pueblos nada más, algunos lugares donde viven ciertas comunidades de indios, pero realmente es muy poco. Aquí en México prevaleció muchísimo las tradiciones, las culturas autóctonas o nativas. ¿Por qué? Porque los españoles también propiciaron más que un abuso, una opresión o una imposición de un Estado, de una política y de una religión, un diálogo, ¿sí? Un encuentro, una interculturización. Claro que dejamos de ser totalmente indígenas, nos convertimos en mestizos. María Santísima propició precisamente esto, ese mestizaje. Logró que hubiera ese intercambio cultural muy profundo, no solamente en cuanto a instituciones que nos trajeran los españoles, ¿verdad? Costumbres, política, conocimientos, no. Ya había también aquí conocimiento propio, pero propició ese intercambio cultural tan rico, mestizaje. Todos nosotros, si nos decimos mexicanos, tenemos que reconocer que somos fruto de un mestizaje, no de una situación de... Ya me estoy metiendo en temas de historia, ¿verdad? Que no es el caso. No una situación como de opresión, ¿sí? O de esclavitud, no. Hubo más que todo, claro que también personajes por ahí permitieron que hubiera abuso, que se sobrepasaran a veces en el trato, a los indígenas, pero ante todo prevaleció una interculturalización muy interesante. Eso está en los libros de historia bien documentados, no crean que me lo invento. Bueno, gracias a también la figura de María. Por eso los primeros, los que llamamos padres de la patria, a veces pues no fueron muy auténticos, pero bueno, también lucharon por la libertad. Siglos después, hasta 1810, el cura Hidalgo pues levantó el estandarte de la Virgen porque era un símbolo ya, no solo un símbolo, era una presencia, ¿sí? Era una huella tan profunda, tan radical y arraigada en la cultura, en el sentir del mexicano, en el ser del mexicano, no solo hablamos de aspectos superficiales, que entonces pues ahí se ve la función que tuvo la Santísima Virgen María como intercesora. En este caso lo podríamos denominar aquella que lleva
los buenos mensajes, aquella que comunica, que traza puentes entre las culturas, que permite un intercambio, ¿sí? Que propicia la paz. María no quiere que estemos divididos, ni siquiera por religión. ¿Cómo se le acerca, cómo se le manifiesta a Juan Diego? Le dice, yo soy la madre del Dios por quien se vive. Hijito, no tengas miedo, preocupación, ¿verdad? No estoy aquí que soy tu madre. Con unas palabras muy dulces, además en lengua náhuatl. María sabe adecuarse a las situaciones de las personas. Sabe llegar, busca la manera, ¿sí? Y luego también con los españoles. Busca a través de Juan Diego que el mensaje sea claro para que construyan un lugar donde se venere, donde se rece al Dios verdadero, que después fue la Basílica de Guadalupe, donde se construye también toda una devoción. Pero María, y aquí es importante mencionarlo, no mira para sí misma, no es protagonista o no tiene un afán, digamos, de que los reflectores o las miradas se vuelvan hacia ella, sino más bien se siente, se sabe medio, instrumento, puente de la gracia de Dios, porque así lo fue desde el principio, ya lo veníamos anunciando, para que Dios realice su obra. Tenemos luego el pasaje, porque el tiempo se va, de Lourdes. En Lourdes, ¿qué pasa? Bueno, estamos ya en Francia en el año 1858, tras la proclamación del dogma por el Papa Pío IX de la Inmaculada Concepción precisamente. Pero ¿qué pasaba? En Francia y en Europa predominaba un ambiente sumamente racionalista, ateo, anticlerical, donde todo lo que fuera religioso empezaba a ser mal visto, empezaba a ser cuestionado, señalado, inclusive prohibido. Bueno, no tan prohibido, quizá todavía, pero sí ridiculizado, porque se creía que era fideísmo, era dogmatismo y no razón, porque en esa época predominaban también los movimientos socialistas en Europa, ya se estaban gestando todas las teorías marxistas, ¿verdad? Marx publica el Manifiesto Comunista 10 años antes de la aparición de Lourdes, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la sociedad se estaba empezando a alejar más de Dios, se estaba empezando a ateizar, a materializar, ¿sí? Y entonces que era necesario que María despertara en nosotros esa conciencia de ser hijos de Dios, de ser ante todo personas, ¿sí? Con una dignidad única, específica, individual y que además, pues con una dimensión espiritual propia, sustancial, ¿verdad? No solamente éramos materia, no solamente, pues sí, partes de un proceso, de una revolución industrial ya muy avanzada. María viene a recordarnos eso y se dirige precisamente a una muchacha sencilla de pueblo allá en Lourdes, Francia, que era Bernadette, ¿verdad? Santa Bernardita, una niña además enfermiza, pobrecita, pero con un gran corazón, con una actitud abierta, con mucha docilidad y sobre todo ese sentido de escucha a la palabra de Dios, esa pureza, esa intención eh, blanca, ¿verdad? De escuchar un mensaje y de irlo a transmitir. Pues entonces María se vale también de esos instrumentos, como se puede valer de nosotros hoy en día, si somos dóciles, si somos abiertos a la gracia, si sabemos ver más allá de lo que humanamente se ve. Eso también lo supo apreciar Bernadette. Era una niña, pues ya decíamos pura, era una niña que tenía esa capacidad, esa sensibilidad espiritual para que la Virgen se comunicara con ella y que además hiciera labor de transmisión del mensaje. Preguntémonos si nosotros somos así dóciles, si reflejamos a Dios, si irradiamos el mensaje de Cristo en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes. Ella lo supo hacer y María le prometió, de hecho es un mensaje muy fuerte, pero muy bonito, a la vez, porque le dijo, no te haré feliz en esta tierra, sino en el cielo. Tendrás que padecer, tendrás que sufrir. A Bernardita le llegaron muchas enfermedades, la tuberculosis misma que acabó con su vida a los 24 años, tuvo que padecer también muchas críticas, incomprensiones ya cuando se hizo religiosa, calumnias por la parte de la gente que la creía loca. Fíjense, o sea, personas que se prestaron a ser instrumentos. Y María, aquí ¿de qué nos habla? En su vocación de Lourdes, como la Inmaculada Concepción, de ser la mensajera de esperanza, porque da esperanza a un mundo que se dirigía cada vez más rápido, vertiginosamente, hacia el materialismo, hacia el ateísmo. Lo íbamos a ver años más tarde, eso es apenas 1858, pero ya esas teorías, esas ideologías fragmentarias del ser humano, de la persona, destructivas, iban a provocar una serie de acontecimientos que María ya preveía. Entonces ella se adelanta, ¿se fijan? Como lo hizo desde la visitación a las situaciones, a los problemas o a las dificultades y va a la ayuda de sus hijos, sale al encuentro. Luego tenemos Fátima, ya vamos avanzando más rápido.
En el siglo XX, advocaciones como Fátima, Medjugorje, Garabandal, que también se ha hecho, ha tenido más impacto últimamente, por allá han hecho una película, se ha revelado, han sacado documentales sobre el tema muy interesantes, donde María se ha seguido manifestando ya de una manera más diversa, ¿verdad? Lo hizo en diferentes siglos, ahora en este siglo XX, siglo XXI, nos vuelve a interpelar, nos vuelve a sacudir, ¿verdad? De nuestra quizá tibieza espiritual en la que nos hallamos los católicos, los cristianos, donde estamos despertar porque estamos entrando en una fase de descristianización terrible, de deshumanización a nivel político, a nivel económico, cultural, que nos tenemos que dar cuenta. Y esto María lo advirtió en Fátima de una manera perentoria, muy fuerte, es decir, y contundente, cuando advirtió a los pastorcitos de allá de Ajustrel en Portugal, donde yo tuve de hecho la oportunidad de visitar una vez, el 13 de mayo, les comparto, y fue increíble porque se respiró un ambiente muy sencillo, muy austero, pero de mucha fe. A diferencia de Lourdes, déjenme comentarles que, bueno, Lourdes es muy bonito el santuario, tiene, pues además, un ambiente natural muy propicio para la oración, muy verde, muy bello, pero está también ya muy comercializado y eso quizá no lo tiene Fátima. Cada lugar tiene un tono especial, ¿verdad? Porque Fátima es un lugar muy simple, muy escondido, muy recóndito. Está el santuario, está la explanada y de ahí en más pues es el pueblo. Realmente, como yo lo vi hace 10 años, en 2010, pues era un ambiente de recogimiento, de fe muy viva, que también había Lourdes, por supuesto, pero con sus diferencias, ¿verdad? Con sus matices. ¿Qué nos enseña en Fátima la Virgen? Prevé la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la revolución bolchevique, la revolución socialista en Europa, en Rusia concretamente, donde triunfó el comunismo, la Unión Soviética, que fue un estado opresor, un estado que logró materializar esas ideologías destructivas, materialistas, valga la redundancia, donde el hombre era considerado un objeto, un simple medio, ¿sí? Y en clave colectiva, además, no valen las personas individuales, vale la masa, en cuanto que produce, en cuanto que logra un estado de bienestar, pues mal llamado igualitario, ¿verdad? No quiero entrar a detalle, ya conocemos un poco de historia o podemos investigar todo el impacto que tuvo Fátima porque la Virgen previó todo eso y pidió que se consagrara especialmente el mundo y Rusia a su corazón. Los papas supieron del mensaje, lo guardaron con discreción, pero fueron tomando medidas y ya fue Juan Pablo II quien en el 81 pues recibió, ¿verdad? Esa intervención de María que lo salvó de la muerte después del atentado y que como que también le hizo ver al Papa, eso es un dato interesante que a veces no sabemos los expertos mariólogos o los teólogos, inclusive peritos en el tema de Fátima, han especificado que también el Papa recibe como que no una amonestación quizá, pero sí un recordatorio de que debía consagrar el mundo, y especialmente Rusia, al Inmaculado Corazón de María. El atentado pasa en el 81. En el 84, Juan Pablo II, ahora sí, por instrucciones de la vidente Lucía, de Sor Lucía Martos, recibe la encomienda directa y la indicación precisa de que la Virgen quería que se consagrara al mundo en Roma con un quórum de obispos suficiente, ¿verdad? Sacerdotes, obispos, que estuvieran a favor y que rezaran juntamente en comunión por el bien, por el fin de la Guerra Fría, del enfrentamiento que ya se preveía, catastrófico nuclear, ¿sí? Por las visiones opuestas del mundo, por el predominio del comunismo o del capitalismo salvaje. Entonces María apela a nuestra salvación, va dando mensajes, nos va señalando el camino. Ya todo está dicho ciertamente en el Evangelio. Ahí tenemos las virtudes, las actitudes más claras, ¿sí? Pero nos va recordando María a través de personas, los pastores, ¿verdad? Los videntes, o personas inclusive comunes como nosotros, que a lo mejor no tenemos una gracia muy sobrenatural, pero que en la oración vamos recibiendo, perdón, esa fuerza y esa señal de seguir adelante. Medjugorje y Garabandal, bueno, yo tampoco me reconozco muy versado, muy experto en estos temas. He escuchado más bien por testimonio o por lo que he leído, que han sido lugares también donde la Virgen se ha hecho presente, donde ha mostrado su, su maternidad, su solicitud de madre intercesora para bien de nuestra salvación, donde nos advierte, primero la Virgen advierte las necesidades, se adelanta a ellas, ya lo decíamos en Fátima, y desde la visitación, ¿verdad? Va sin que Isabel se lo pida,
Va sin que el mundo esté consciente de la guerra, de los estragos que está causando la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Bolchevique. María se adelanta, María toma la iniciativa y va a nuestro encuentro para advertirnos primero. ¿Qué otro elemento tiene la labor intercesora o procuradora de nuestra salvación? María, además de advertir, María y de prevenir, nos da medios, nos dice, recen el rosario, vuelvan a Dios, oren, oren incesantemente, ¿sí? Vivan la solidaridad, vivan unidos, ¿sí? Procúrense el bien unos a otros, eviten los conflictos, las envidias, ¿sí? Procuren eso. María también es una propagadora, un apóstol de la fraternidad, ¿sí? De la fraternidad en Cristo, para no que no se malinterprete o se malentienda con esa fraternidad masónica que por ahí nos quieren hacer creer o que nos traguemos, ¿sí? Muy sutilmente, por cierto, que parece que todos somos muy hermanos y qué bonito y todos uno y luego se pierden también las diferencias, se diluye a veces el cristianismo, ojo, ¿eh? Porque el mensaje de Cristo es el de siempre. ¿Qué nos dijo Cristo? Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. No dijo nada más a unos pueblos, ¿cuántos? A todos. Lo que dice el Papa Francisco de salir a las periferias, pues entonces hay que tomárnoslo en serio, ¿verdad? Tomar esa estafeta, esa encomienda de María, de no limitarnos, de no estar pasivos o en nuestra zona de confort, de decir, no, pues con que yo vaya a misa, con que yo viva bien mi vida de oración o mi apostolado, con eso. Tratemos siempre de ir a más, de ir permeando nuestros ambientes, ¿sí? De ir haciendo grupos, de ir haciendo comunidades proactivas, cadenas, por ahí lo llaman también algunos familiólogos, algunos expertos de del Instituto Juan Pablo II, lo digo, donde tuve ocasión de trabajar, hablan de las minorías creativas, ¿verdad? Se busca también que haya comunidades de reevangelizadores, con todos los elementos también, con toda la formación científica especializada en temas de familia, en temas de la persona, del hombre, para poder comunicar mejor el Evangelio a la época actual, al mundo y al hombre posmoderno. María entonces es la paladina, ya lo decíamos, la primera que procura nuestra salvación. Estamos llegando ya al final porque el tiempo se agota. Agradezco el favor de su atención, de su paciencia. Y bueno, vamos a resaltar simplemente lo último que ya decíamos al inicio, la letanía lauretana, la advocación del refugio. Entonces, María, ¿cuántas iglesias, verá cuántos lugares no tendrán esa advocación? O nosotros en nuestro devocionario, en nuestra vida familiar propia, tener a María presente como aquella que pues está a nuestro lado, a nuestro favor, que nos resguarda del mal, con esa bella imagen, ¿verdad? De la mujer que pisotea a la serpiente, que vence el pecado, que vence la tentación de la soberbia, ¿sí? De no seguir a Dios, de darle la espalda a Dios. María es la nueva Eva, por eso, ¿sí? Porque es la que con su fiat, con su sí, libre, porque siempre fue libre, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, tuvo la misma oportunidad que Eva de decir, o que el Lucifer, non serviam. María pudo haber dicho, no te serviré o no lo veo muy claro, no comprendo, ahí nos vemos. Búscate otra, ¿verdad? Pudo haber evadido o pudo haber echado atrás el plan sobre ella, el plan de Dios, como a nosotros nos pasa y en cada decisión que tomamos. María sabe, nos enseña a tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Saber escuchar atentamente, aunque no comprendamos del todo. Tener esa capacidad como de intuición, de ver más allá solamente de nuestra comodidad, de nuestro egoísmo y ver cuánto bien podemos hacer si somos dóciles, ¿verdad? María siempre se ha prestado, ya lo decíamos, en cada una de estas advocaciones o estos pasajes evangélicos, a ser instrumento, porque procura nuestra salvación, que nosotros también como ella procuremos el bien de los demás, ¿sí? En nosotros está, muchas veces les digo, que hubiera sido muy fácil para María señalar errores, decir, ah, están mal, no tienen vino, pobres tontos, ¿verdad? O a ver cómo le hacen, o los pecadores a lo largo de la historia, ¿verdad? Pues están muy en su zona de confort, en su pecado, a ver cómo les va, a ver quién les ayuda. No, María tiene otra actitud y es la misma actitud, queridos amigos, que nos insta, que nos invita a tener nosotros. Qué fácil es señalar el mal, los errores, las situaciones, los problemas y no poner nada de nuestra parte. Y decimos, bueno, yo procuro hacer lo que puedo en mi lugar, ¿verdad? En mi ambiente. Y está muy bien, pero también no se nos olvide pedir, orar incesantemente como lo pide, especialmente en su vocación de Fátima,
por la paz, por el bien de los hombres, por la salvación de los hombres y por aquellos que están alejados de Dios, que le han dado la espalda a Dios y a veces sin darse cuenta, ¿verdad? Viven una vida totalmente, pues, libertina, sin valores, despilfarrando sus bienes. eh, a veces se ven por ahí también padres de familia irresponsables, ¿verdad? Que no toman en serio la tutela, la educación de sus hijos y permiten que se pierdan en toda clase de vicios. En fin, no se trata solamente, les digo, de quedarnos en los errores, sino de ver qué podemos hacer. Y ante lo que no podemos hacer porque no está en nuestras manos, ahí es donde viene la invitación de María a rezar, a pedir. No dejemos, por favor, de rezar el rosario. Les insto, les invito, es un medio óptimo para procurar nuestra salvación, para que María, dejemos que María intervenga, que medie y que sea esa intercesora que siempre ha sido y que quiere seguir siendo. Es decir, procurar nuestra salvación, que vea María la manera de mover los corazones duros, ¿verdad? Aquellas personas que no quieren ver su realidad, no quieren ver el mal que realizan, que causan a otros, ver la manera, ¿verdad? Desde las familias, de que María vaya tocando los corazones, que vaya haciendo esa labor, vaya sembrando esa esperanza y vaya haciendo ese refugio. Decíamos que, bueno, les comparto una cita del Papa Pío XII, era un papa también muy mariano, por eso declaró el dogma de la Asunción en 1950. El papa dice algo sobre el rosario, especialmente, se los comparto, y es que no hay medio más eficaz, ¿sí? Ni más idóneo, o sea, más efectivo, ¿verdad? O más propio para atraer las bendiciones de Dios sobre las familias, y extendámoslo, ¿no? Sobre la sociedad, ¿sí? Y sobre el mundo, que el rezo del Santo Rosario. Por eso María ha insistido tanto en esto. Aunque no estamos en el mes del Rosario, vale la pena, cabe destacarlo y pues invitarlos a todos a seguirlo porque es un medio de unión con nuestra Madre, con ese refugio de los pecadores, que nos va a permitir no solo que la Virgen nos proteja, si como pedimos en el Padre Nuestro, líbranos del mal, sino que promueva, que procure, que mueva la situación en los corazones para que haya bien en el mundo, ¿sí? María va a hacer una obra en nosotros también. Es como la hortelana, como la que va sembrando semillas de bien en nosotros. Si nos acercamos a ella, ella nos va a dar paz, ella nos va a transmitir la gracia de Dios en nuestro corazón para que podamos ser mejores instrumentos. No solamente que quite el mal así de la noche a la mañana, ¿verdad? Con un rayo exterminador, sino que vaya moviendo los corazones, porque del interior del hombre están y surgen todos los males, nos lo dice el Señor en el Evangelio. Entonces, María va a ser aquella le decía hortelana por referirme a que la que va trabajando la tierra, va regándola, ¿verdad? Le va procurando el abono oportuno para que nosotros seamos mejores instrumentos de la gracia y logremos comunicarla a los demás. Y nos convirtamos también en paladines de de esa procuración del bien, ¿sí? De la salvación, como lo es María. Agradezco el favor de su atención, gracias por el tiempo y bueno, que les sea de provecho este tema. Nos estamos escuchando la próxima. Soy Ricardo Espino. Un gusto estar con ustedes. Dios los bendiga.